anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Buen día, bienvenidos a todos mientras continuamos con nuestro programa de hoy sobre la voluntad de Dios, la voluntad divina en la vida y los escritos de Luisa de la voluntad divina. Comencemos hoy nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido Señor, te damos gracias y te bendecimos por este día, por la vida, por habernos dado. María es nuestra reina y nuestra madre. Gracias porque la voluntad divina reinó en ella de forma tan perfecta desde el momento de su concepción. Te damos las gracias por habernos dado la vida. Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien la voluntad divina reina perfectamente por naturaleza, y en María sabemos que reina perfectamente por la plenitud de la gracia de Dios. Así que hoy queremos una vez más invitar a que esa voluntad divina reine lo suficiente. Entrando en ese corazón perfecto, hermoso e inmaculado de María, deseamos encontrar allí la voluntad divina reinando para que podamos invitar esa voluntad divina a nuestras propias vidas, a nuestros propios corazones, almas y cuerpos. Y así queremos encomendarnos a nuestra Madre Celestial, nuestra soberana Reina, para que ella guíe nuestros pasos hacia el reino de la voluntad divina, y que guíe todo nuestro ser, no solo partes de nosotros, sino todo nosotros, a vivir en el reino de la voluntad de Dios en todo momento, una vida continua y eterna en la voluntad de Dios. Y así queremos entregar nuestras voluntades a ti, querida Madre, para que tú la intercambies por nosotros con la operación de la voluntad divina, de modo que al hacerse una sola, nosotros también nos unamos cada vez más a Cristo y a la Santísima Trinidad, para que esa misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en nosotros a través de nuestro bautismo, fortalecida en nuestra confirmación y alimentada en la Eucaristía, renovada en el sacramento de la penitencia. Y así, de esta manera, podemos estar seguros de no salir nunca de ese reino. Por eso te suplicamos, Madre Inmaculada, Nuestra Señora del Carmen, que nos ilumines, que nos enseñes lo que significa vivir siempre en la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por todos nosotros vosotros, ángeles y santos, ruegad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un placer estar de nuevo con ustedes esta mañana para continuar nuestro estudio. Ojalá, nuestro crecimiento y nuestra mayor comprensión
por la intercesión de María y, por supuesto, siempre en el corazón de María y de su Hijo Jesús, conocer lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Ese es realmente el propósito de este programa. Eso es realmente de lo que se trata aquí. Al comprender la vida de Luisa, su misión y sus escritos, buscamos ayudarnos a conocer mejor y vivir mejor. Este don de la voluntad de Dios, que por supuesto ya está aquí. Todo está en la voluntad de Dios. Y hemos recibido la plenitud de la voluntad de Dios a través de la inhabitación de la Trinidad en el bautismo. Y así, realmente, el conocimiento consiste simplemente en llegar a conocer, comprender y practicar lo que ya tenemos, poner en práctica el don de la propia vida divina de Dios en nosotros. Y realmente no es eso de eso se trata toda nuestra vida cristiana. El catecismo dice que esta inhabitación de la Trinidad es el misterio central de nuestra fe, que esto es realmente lo que queremos empezar a vivir más plenamente en una vida cristiana madura. Así que queremos continuar hoy con nuestro estudio del volumen 12 del Libro del Cielo. Recuerden, Luisa escribió 36 volúmenes y los escribió a lo largo de un periodo de 40 años, bajo una obediencia muy estricta a sus confesores y al obispo. Debía registrar lo que sucedía entre ella y Jesús. Así que esta no fue idea suya. De hecho, fue una gran cruz y una gran penitencia para Luisa. Así que continuaremos esta mañana. Llevamos ya unos meses estudiando este volumen. Es un volumen muy importante, como sabemos, en el contexto de los escritos de Luisa, porque es precisamente en este momento de su vida, a principios de sus 50 años, cuando la propia Luisa está llegando a un conocimiento y comprensión mucho más profundos de esto. Este modo de vida, esta espiritualidad, si se quiere, esta manera de vivir una vida continua en la voluntad de Dios. Así que este pasaje está tomado del 12 de agosto de 1918. Un pequeño título al principio dice: en la situación en la que se encuentra Luisa, Jesús solo quiere su abandono a la divina voluntad, y luego la razón por la que Jesús quiere que Luisa coma. Así que comer, por supuesto, era la gran cruz para Luisa. Y parte de su obediencia, de hecho, era comer algo todos los días, aunque no podía retenerlo y volvía a salir. Muy hermosa e intacta, pero en cualquier caso ella no podía retener la comida. Así que, en su mayor parte, durante sus más de 60 años, confinada en la cama, realmente subsistió, sobrevivió gracias a la Eucaristía. Esa era realmente su alimento. Y, como Jesús le decía muchas veces, la voluntad de Dios. Porque Jesús dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, como dijo en el Evangelio de Juan. Así que para Luisa, él quería que su alimento fuera la voluntad de Dios. Y también, por supuesto, la voluntad de Dios, tal como le llegaba para nutrirla en la Sagrada Eucaristía. Así que ella escribe: continuando en mi estado habitual, pensaba para mí misma que si el Señor quería algo de mí, debía darme una señal. Y esa señal sería liberarme de la visita del sacerdote. Así que Luisa aquí es como todos nosotros. A veces, ya sabes, necesitamos alguna indicación de Dios sobre lo que Él quiere de nosotros. ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas? Y por eso pedimos señales. Y eso no es algo malo, siempre y cuando las pidamos con gran fe y confianza en su voluntad. Así que Luisa está pidiendo una señal. Y ella dice: y espero que la señal sea que que el sacerdote no tenga que venir cada mañana a liberarme de mi estado, que es como sabemos cuando su alma es sacada de su cuerpo y su cuerpo se vuelve rígido, algo muy sobrenatural. Pero, y además es algo muy raro en la iglesia. De hecho, no estamos muy seguros de que le haya sucedido a alguien más en la historia de la iglesia.
Pero el alma de Luisa solía dejar su cuerpo muy a menudo por la noche, donde Jesús entonces dejaba su cuerpo en la tierra, realmente casi en un estado mortificado, y su alma entonces viajaba por todo el universo o al cielo. Para recibir este conocimiento, este aprendizaje sobre el modo de vida, Dios le está enseñando a vivir en su voluntad. Así que, pero para que su alma regresara, un sacerdote tenía que venir y bendecirla por la mañana. Así que ella dice que eso sería una buena señal, si quieres, ya sabes, para aliviar a este sacerdote de tener que venir. Porque por supuesto era una carga para ellos y no siempre estaban tan contentos de hacerlo. Y hubo ocasiones, de hecho, en las que Luisa tuvo que permanecer en ese estado petrificado de su cuerpo durante días, porque el sacerdote no podía o no quería venir. Entonces, Luisa dice, luego el bendito Jesús se hizo ver en mi interior con una bola en la mano, como en el acto de lanzarla al suelo. Después me dijo, hija mía, esto es tu pasión predominante que yo te libre del problema en el que mi voluntad te ha puesto. En otras palabras, el problema es esta dependencia de que el sacerdote venga todos los días. Él dice, te tengo en este estado por todo el mundo, y te utilizo para no dejarlo caer y destruirlo completamente. Aquí creo que esa es la imagen de la bola, que él sostiene en su mano, en la visión que ella tiene de él, en su interior. Jesús sostenía esta bola. Bueno, esa bola representa la tierra, el mundo, y él está diciendo eso. Mientras te mantengo en este estado de dependencia del sacerdote y este sufrimiento que atraviesas continuamente, dice, te utilizo para no dejar caer esta bola y destruir el mundo. Por otro lado, si te saco, continúa Jesús, de este estado, cualquier otra cosa buena que pudieras hacer sería muy poca. En otras palabras, él está diciendo que este estado en el que ella se encuentra, y como saben, como ella hace aquí, a menudo comienza diciendo en mi estado habitual. Y ese estado habitual es simplemente su estado de estar confinada a la cama como alma víctima. Así que cuando ella dice estoy en mi estado habitual, eso es simplemente lo que quiere decir. En otras palabras, sigo igual. Jesús no me ha sacado de esta vocación de alma víctima, estando confinada a su cama y sufriendo. Y así él dice, si te saco de este estado, entonces el mundo corre el riesgo de ser destruido. Y si sales de él, dice, el bien que harías sería muy poco. En otras palabras, está diciendo lo importante que es que este estado en el que ella se encuentra, este papel y esta vocación de aceptar la voluntad de Dios en las circunstancias más difíciles, es lo que realmente, por así decirlo, mantiene unido al mundo. Por supuesto sabemos que este es el papel de un alma víctima, ¿no es así? Es, junto con Jesús, cooperar en el sufrimiento y la pasión y muerte de Jesús, es estar con Él. Continuar el proceso de redimir, de salvar, de mantener el mundo, simplemente para que exista y que Dios no lo destruya en su justicia debido al gran mal que es tan común en el mundo. Y así, Luisa dice, mi Jesús, no entiendo. Me has dejado sin sufrimiento. Parece que me has suspendido del estado de víctima, y luego me dices que me usas para evitar destruir completamente el mundo. Así que aquí Luisa está experimentando una disminución del sufrimiento. Sabes, a veces en su vida puede ser muy intensa, como puede ser para muchas personas y quizás para algunos de nosotros, que puede haber momentos de un dolor tremendo, interior o físico en nuestras vidas, o mental o emocional. Y parece que Luisa ha tenido que ser suspendida de ese sufrimiento tan intenso de su victimización. Y también se está quejando de eso. Y aunque no le gusta que el sacerdote tenga que venir a aliviarla, y por la carga que eso les supone, tampoco quiere ser aliviada del sufrimiento. Así que Jesús va a darle aquí una gran lección. Él dice, y sin embargo Jesús dice, es falso que no estés sufriendo.
porque como mucho no sufres dolores tan grandes como para desarmarme por completo. Además, a veces eres suspendida. Es decir, si eres aliviada de este estado de tu victimización, no es por tu parte, no es por tu propio deseo o voluntad. Si fuera lo contrario, tu propia voluntad entraría en esto. Una parte muy importante de la naturaleza del camino. Dios nos llama a compartir su propia victimización, su propio sacerdocio, como el cordero sacrificado. Sabes, ese papel del alma víctima es una vocación especial, una vocación rara en la iglesia. Ruega a Dios para que la multiplique, porque esas almas víctimas son tan poderosas para contener el castigo y la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo, en nuestro bautismo cristiano y nuestra cooperación, participación en el sacerdocio de Jesús, todos somos víctimas con Él. Hablaremos un poco más sobre eso en un momento. Pero Jesús dice, si tu voluntad está involucrada, ves, entonces el poder de tu sufrimiento se reduce enormemente, si no es que casi por completo. ¿Por qué es eso? Y Él continuará explicando por qué. Él dice, no puedes comprender la dulce violencia que me haces con tu anticipación, al sentirte suspendido, es decir, esperando a que yo venga para sufrir conmigo, sin verme ni sentirme, ni escucharme como antes. Pero a pesar de esto, permaneces en tu lugar sin moverte de él en nada. Y luego dice, quiero ser libre sobre ti. Cuando me complaces, te mantendré suspendido. Cuando no me complaces, te mantendré atada. Te quiero a merced de mi voluntad, sin que uses la tuya propia. Si eres feliz así, puedes hacerlo. En otras palabras, puedes cooperar conmigo en esta obra de salvar al mundo. De lo contrario, no. De nuevo, ¿cuál es el verdadero, ya sabes, el punto de este mensaje? ¿Cuál es el hecho central, la realidad que Jesús intenta inculcarle a Luisa? Que no es algo que ella elija, verás, es lo que Dios elige, lo que Jesús elige. Para ella el sufrimiento es donde está el valor y el poder. ¿Sabes? Somos tan conscientes de la palabra penitencia en la iglesia y cómo a menudo se nos pide voluntariamente elegir hacer penitencia, ayunar o abstenernos de ciertos alimentos o rezar oraciones largas, varias cosas, ya sabes, tal vez hacer vigilia con el Señor y la falta de sueño y ese tipo de cosas. Hay muchas maneras en las que podemos ayunar y hacer penitencia. Pero todas esas, en su mayoría, van a ser voluntarias, a menos que la iglesia las imponga, como lo hace en ciertos días del año litúrgico. Pero muchas veces nosotros mismos elegimos esas penitencias. Y Jesús dice que de esa manera siempre, si tu voluntad está actuando en esa preferencia, en esa elección. Sin embargo, cuando aceptamos el sufrimiento, el dolor, cualquiera que sean las angustias, las cruces que Dios nos envía, que Dios permite en nuestras vidas por su voluntad permisiva. Por supuesto, no todo el mal proviene directamente de la voluntad de Dios, pero Él lo permite, y por lo tanto es esta voluntad permisiva. Cuando aceptamos eso como su voluntad y en su voluntad, entonces Él dice que tienes un poder tremendo en tus manos. Tu vida para ayudarme, para trabajar conmigo, para redimir al mundo, para santificarlo, para hacer reparación, para salvar almas y para realmente estar cada vez más unido a Cristo. Esta es nuestra vida cristiana, ¿ves? En esta vida. Y la divina voluntad siempre tiene como meta esa unión con la Santísima Trinidad a través de Jesús y por supuesto a través de su Madre María. Así que le está diciendo a Luisa que cuando simplemente te abandonas, cuando me permites ya sea aliviar tu sufrimiento o darte sufrimiento, entonces es cuando estás cooperando en mi voluntad y por lo tanto mi voluntad tiene la libertad de usarte como yo quiera. Es entonces cuando estos poderosos efectos de tus pequeños actos y tus pequeñas pruebas y sufrimientos
pueden ser tan poderosos de la manera eterna y universal en que Dios quiere obrar a través de nosotros. Así que Luisa continúa y dice, otro día, recuerda, su obediencia es registrar lo que sucedió la última vez que tuvo un encuentro con Jesús. Así que esta vez ella está registrando lo que ha sucedido en estos días anteriores. Ella dice, otro día me sentí mal por los vómitos continuos que tengo. Y le dije a mi dulce Jesús, ¿qué perderías tú dándome la gracia de ya no sentir la necesidad de tomar alimento, ya que me veo obligada a vomitarlo? Ella dice, digo esto por obediencia porque tiene que registrar lo que sucede en estos diálogos con Jesús. Así que ella dice, ya sabes, habría una gran pérdida, ¿sabes? Si no tuviera que seguir sufriendo. Esta manera de tomar alimento y luego vomitarlo. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿qué estás diciendo? Cállate, cállate, no digas esto nunca más. Debes saber que si tú no tuvieras necesidad de nada, haría que la gente muriera de hambre. Sin embargo, al tener tú la necesidad y hacer uso de tener que satisfacer esa necesidad, es decir, porque te he puesto bajo obediencia para comer, yo, por amor a ti y por tu causa, doy las cosas necesarias a las criaturas. Alimento a las criaturas por tu obligación de alimentarte y luego tener que vomitar esa comida después de comer. Por lo tanto, si te escuchara, estaría haciendo daño a los demás. De nuevo, es la misma lección que él le ha estado enseñando antes, en esos días previos, que Luisa, como todos nosotros, sabes, especialmente cuando has pasado por una prueba durante mucho tiempo. Y algunas personas tienen, ya sabes, pruebas largas, muy largas de dolor crónico o relaciones difíciles, quizás matrimonios difíciles, cruces en sus vidas. Y cuando tienes que soportarlo durante mucho tiempo, como San Pablo, todos podemos decir, Señor, dame un respiro, líbrame de este sufrimiento. Dame una señal de que vas a cambiar esto. Y así Luisa reza de la misma manera. Ella le está pidiendo a Jesús un poco de alivio de esto. Tú dices, ¿por qué? ¿Sería tan grave si, ya sabes, si quitaras esto y no tuviera que sufrir de esta manera en particular? Entonces Jesús dice, pero si hago eso, porque esta es mi voluntad para ti, y cuando aceptas esa voluntad y cooperas con ella, entonces mi voluntad tiene el poder de hacer lo que desea, que es ayudar a las almas, alimentar al mundo, sanar, perdonar, ser misericordioso. Porque por otro lado, al tomar alimento y vomitarlo, estás haciendo el bien a los demás, y tu sufrimiento me glorifica. ¿Y cuántas veces más? Mientras vomitabas, veo tu sufrimiento, y como sufres en mi voluntad, tomo lo que sufres. Tomo tu sufrimiento, lo multiplico y lo divido para el bien de las criaturas. Mira, no solo fue el pan y los peces lo que Jesús multiplicó en esa montaña. A lo largo de su vida, Él estaba multiplicando cada uno de sus actos y cada uno de los nuestros que alguna vez serían hechos en su voluntad, para que otros pudieran ser alimentados no solo con alimento material, sino con alimento espiritual. Otras personas podían recibir la voluntad de Dios como su alimento. Otros podían recibir a Jesús en la Eucaristía como el pan de vida. Otros podían recibir el alimento material que necesitan para sus cuerpos. Ves, todo está conectado. Y esta es una de las grandes lecciones de esta teología mística, que hay una manera en la que, a través de la comunión de los santos y el cuerpo místico de Cristo, cada uno de nuestros actos influye, tiene un efecto en cada otra alma que, alguna vez, vivirá en la tierra. Es un pensamiento asombroso, ¿no es así? Y es la enseñanza de la Iglesia. Eso no proviene realmente del libro del cielo, aunque está muy presente en este modo de vida en el que llegamos a comprenderlo en su plenitud, pero está ahí, en la Iglesia. Creemos en la comunión de los santos, decimos en el credo, y creemos en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, en la cual todos somos partes de ese cuerpo, unidos en la cabeza, que es Cristo.
Entonces Él dice, cuando permites este sufrimiento y lo aceptas de tal manera que lo unes conmigo y eso te acerca más a mí, entonces, dice Él, puedo multiplicarlo. Se convierte en alimento para todos. Él dice que lo disfruto y me digo a mí mismo, este es el pan de mi hija que doy para el bien de mis hijos. Este es el pan de mi hijo que doy para el bien de mis hijos. Verás, y ese pan es la voluntad divina. Ese pan es, sin embargo, como Dios envía esa voluntad a nuestras vidas en cualquier tipo de sufrimiento. Y todos sabemos que ese sufrimiento, ese tipo de pan, puede llegar de muchas maneras diferentes. De muchas maneras diferentes. Y para cada uno de nosotros, ese pan es único y distinto. No se va a repetir exactamente de la misma manera para nadie más en la historia de la humanidad. Así que cuando ese sufrimiento, ese pan de la voluntad de Dios, ese alimento de la voluntad divina de Dios, la Trinidad, se nos da de la forma en que llegue, entonces, dice Él, cuando lo recibes y lo consumes y permites que se vuelva parte de ti, y ya sabes, de manera voluntaria y gozosa, entonces, dice Él, se convierte en alimento que puedo usar para alimentar a todos mis hijos. Pero en el vínculo, por supuesto, la manera en que eso es posible porque el alimento es la voluntad de Dios que está contenida en cualquiera que sea ese velo de sufrimiento. ¿Sabes? El sufrimiento es un velo a través del cual penetramos en el santo de los santos, la propia voluntad de Dios, la voluntad de la Santísima Trinidad. Eso no lo podemos ver. Así que, y por eso es tan difícil, porque no podemos ver la voluntad de Dios en sí misma. ¿Sabes? Es la propia esencia de Dios quien no es visible para nosotros. Y así, solo en la Eucaristía tenemos la apariencia del pan y el vino para ver, pero la voluntad de Dios está ahí, en esa apariencia de pan y vino. Pero, dice Él, también está en la apariencia del pan del sufrimiento que yo te permito en tu vida. Y sabes, la mayoría del tiempo estoy convencido de que el sufrimiento es un escándalo para nosotros. ¿No es así? ¿Por qué? Porque se convierte en un obstáculo, que es lo que significa la palabra escandalum en griego. Se convierte en un obstáculo para nuestra fe. Se convierte en un obstáculo para que creamos que Dios realmente podría amarnos si permite que suframos de esta manera. Verán, y por eso creo que Pablo relata tan a menudo sus sufrimientos y todo lo que ha pasado. Y entonces dice, y da gracias, y glorifica a Dios por ello. Ahora bien, San Pablo en cada momento y Luisa en cada momento, cuando ese sufrimiento llegaba de una manera nueva y sorprendente, daban su fiat y se entregaban a ello con alegría, me lo pregunto. No puedo asegurarlo, pero realmente me lo pregunto, porque nuestra naturaleza humana se rebela contra ello, se escandaliza por ello. Y solo por nuestra fe y nuestra fidelidad, meditando en cómo Dios quiere usar este sufrimiento y cómo nos une a Él, podemos entregar nuestra cuota. Entonces, no se preocupen, hermanos y hermanas. No te preocupes si no puedes hacerlo siempre. Abrazamos la cruz de inmediato, pero finalmente, con la gracia de Dios, la ayuda de Jesús, los sacramentos y la vida de María, podemos hacerlo. Calle. Teresa de Lisieux, una gran carmelita, una santa carmelita de nuestros días a la que todos amamos tanto, un gran testimonio de esta forma de aceptar las pequeñas cruces de la vida, dijo, me enfado porque estoy enfadada. Como ven, les damos las gracias. Nos enfadamos 2 veces, una vez porque estamos molestos desde el principio y la segunda vez porque estamos molestos, porque no deberíamos estarlo y nos sentimos culpables por estarlo. Pues no, simplemente ya sabes, di, Señor, sabes que solo soy un niño débil y pequeño. Todo lo que puedo hacer es intentar aceptar lo que me envías lo mejor posible, pero sé que también reconoces lo pequeño que soy y lo impotente que me siento. Así que quiero confiar en ti y quiero aceptar tu aceptación.
Quiero tomar tu fiat y el de María, que son perfectos, y tomarlos y ofrecérselos al Padre, porque el mío no está muy completo en este momento, ya sabe. Realmente no soy capaz de dar mi fiat perfectamente, pero quiero tomar el fiat de Jesús y María para perfeccionar el mío, para hacerlo completo, para que, al dártelo, en mi propia impotencia, debilidad e imperfección, tú lo hagas perfecto. Verás, esta es la vida de la divina voluntad. No es que tengamos algo perfecto que darle a Dios por nosotros mismos, no lo tenemos, porque el pecado original ha hecho eso imposible. María sí pudo dar un fiat perfecto a Dios porque no tenía el efecto del pecado original en su alma. Pero nosotros sí lo tenemos, y por eso todo lo que hacemos es imperfecto, pero eso lo hace aún más hermoso. Un don de Dios, dice Jesús, cuando te doy mi fiat y mi voluntad divina con la cual hacerlo. Entonces puede volverse perfecto y te doy el crédito como si me hubieras dado un fiat perfecto. ¿Cuán misericordioso podría ser Dios más que eso? Y mientras hablamos de Santa Teresa, me gustaría citar un poco de su vida. Y ella es una gran carmelita de los tiempos modernos. Y también porque su caminito, su camino de infancia espiritual, es una preparación y un ejemplo tremendos para el camino de vida, en la divina voluntad. Cuando Teresa está muriendo y sabemos que su muerte, su sufrimiento durante más de un año, fue muy doloroso debido a la tuberculosis. Y en el convento, por supuesto, no tiene todos los lujos y comodidades de un hospital. Ella está muriendo en el convento. Y su hermana le dijo, Teresa, tus sufrimientos son tan terribles. Y Teresa respondió, no son terribles. Ella dice, ¿puede una pequeña víctima del amor encontrar algo terrible en lo que le envía su esposo? En cada momento Él me envía lo que soy capaz de soportar. Y si Él aumenta el dolor, mi fuerza también aumenta. Pero nunca podría pedir sufrimientos mayores porque soy un alma demasiado pequeña. En otras palabras, ella no va a pedir más, pero está diciendo que lo que Dios me da siempre es exactamente lo que tengo la fuerza para soportar. Ella dice, y si yo pidiera sufrimientos mayores, entonces serían de mi propia elección, y tendría que soportarlos todos sin Él. Y nunca he sido capaz de hacer nada cuando me dejan sola. Una visión hermosa, las mismas palabras que Jesús acaba de decirle a Luisa. Si eliges los sufrimientos que quieres o no quieres, entonces, como dice Teresa, entonces ella dice, tengo que soportarlo sola, porque no tendré a Jesús conmigo. Su divina voluntad ya no estará allí para sostenerme, y entonces tengo que soportarlo sola. Y ella dice, soy demasiado pequeña para hacer algo por mí misma. Hermanos y hermanas, esa es precisamente la esencia de lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Que aceptamos lo que Dios envía y lo abrazamos de buena gana y lo disfrutamos lo mejor que podemos en ese momento. En la medida en que no seamos capaces, también confiamos eso a la misericordia de Dios y pedimos a Jesús y a María que lo completen. Nuestra aceptación y nuestro fiat en nosotros. Unos días antes de su muerte, Teresa le dijo a una de sus hermanas, ella dice, no te preocupes si estoy sufriendo demasiado y no muestro ninguna señal de paz, incluso hasta el final. Teresa era consciente de que el sufrimiento puede ser tan grande que incluso podemos perder la capacidad de mostrar paz, que puede ser... Así que ya sabes, el sufrimiento puede ser realmente terrible y puede ser tan malo que en cierto nivel de nuestro ser y en nuestra alma incluso podríamos perder la paz. Puede que no seamos capaces de mostrar un comportamiento, una expresión exterior de paz. Pero, dijo ella, ¿acaso nuestro Señor mismo no murió como víctima de amor? Y mira cuán grande fue su agonía. Y ella dice, estas fueron casi sus últimas palabras. Ella dice, sí, todo lo que he escrito sobre mi sed de sufrimiento es realmente cierto. Y no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y luego, mirando el crucifijo, dijo, oh, lo amo. Dios mío, te amo. Esas fueron las últimas palabras de su vida.
Pero ella dice, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y así es, tremendo. La confianza del niño en el padre. Eso marca por supuesto la vida de Teresa, pero también marca la vida de Luisa. Y de cualquiera de nosotros que aspire a la vida cristiana y especialmente a esta vida en la divina voluntad. Así que cuando Luisa está sufriendo y Jesús dice, ¿sabes? Cuando puedes aceptar esto y abrazarlo como mi divina voluntad en ese sufrimiento, de ahí viene tu paz. Porque yo os daré la paz de mi voluntad que está allí escondida. Y ciertamente está oculto. Normalmente no encontramos consuelo en el sufrimiento mismo, a veces incluso después. Pero si en el sufrimiento mismo hubiera consuelo, no sería sufrimiento. Y así está diciendo, mi voluntad es lo que te trae la paz y la capacidad de hacerlo con alegría y de buena gana. Acéptalo. Así que también me gustaría decir unas palabras sobre esta noción de victimismo, porque creo que puede resultarnos aterradora cuando vemos a alguien como Teresa y todo lo que sufrió, o a Luisa durante 60 años postrada en cama. Dios mío. Decimos, Señor, no creo que yo pudiera sufrir jamás de esa manera. Bueno, probablemente no podríamos. Y por eso no lo hacemos, porque Él no nos ha concedido esa gracia. Él no nos ha preparado de esa manera en nuestras vidas, pero nos lo dará de otras formas. Y el punto que quiero destacar es este, que es parte de nuestro sacerdocio bautismal ser víctimas con Jesús. De nuevo, es una vocación especial en la Iglesia, pero también es la vocación de todos nosotros. Lo comparo con el propio sacerdocio, que es una vocación especial para aquellos llamados a la ordenación como sacerdotes de ministerio. Pero también es una vocación universal para todos los bautizados, como bien lo expresa el Catecismo en el número 1546, que todos estamos inmersos en este sacerdocio de Jesús a través de nuestro bautismo. Y parte de el sacerdocio de Jesús consiste en que Él no solo es quien ofrece el sacrificio, sino que Él es el sacrificio porque se ofrece a sí mismo. Así que parte de nuestro sacerdocio no es solo, y esto por supuesto es cierto para todo nuestro sacerdocio, no solo ofrecer sacrificios, sino ser el sacrificio, ser el cordero sacrificado, la víctima que se ofrece en el altar, que también es Cristo. Por eso nos ofrecemos a Dios en nuestro sacerdocio. Entonces, ¿qué es una víctima? Su propósito es hacer posible las cosas para los demás. Nos convertimos en víctimas por un bien que puede hacerse por los demás, para que otros puedan ser salvados, se pueda hacer reparación y Dios pueda ser glorificado. Ese es el propósito de la víctima que se ofrece en el altar. Y esa es nuestra vocación. No es algo reservado solo para unos pocos. Y ciertamente, así como la Iglesia vive hoy un tremendo martirio, una tremenda agonía, si se quiere, no muriendo, pero a veces se siente así. La Iglesia nunca morirá. Pero está atravesando una tremenda crucifixión en el mundo, por lo que es tan importante que todos participemos en ella, porque no somos solo nosotros los que sufrimos, es Cristo. Y es todo el cuerpo de Cristo. Y, hasta cierto punto, la comunión de los santos, excepto por aquellos que están en el cielo, claro. Creo que probablemente ellos también se compadecen de nosotros y simpatizan con nosotros en el sufrimiento de la Iglesia hoy. Así que es parte integral de lo que podemos hacer. Mucha gente dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a la situación de mi país, del mundo, de la Iglesia? Bueno, sé una buena víctima con Jesús. Sé un buen sacerdote con Jesús y ofrécete como sacrificio por los demás. Verás, esto es lo que está haciendo Luis y es lo que anhela hacer. Y sin embargo, como todos nosotros, a veces se estremece ante el costo, ante el precio de ese tipo de victimización. Y por eso no nos avergonzamos de ello. Sabemos que a veces todos nos estremecemos ante ello, todos nos sentimos repelidos por ello. Y sin embargo Dios nos da, dice Teresa, la gracia y la fuerza para soportar lo que Él envía y lo que permite, y para darle lo que Él nos quita, porque a veces es algo que va a quitar de nuestras vidas, que nos pide que entreguemos. Continuemos ahora
19 de agosto de 1918, y esto nos llevará también a una discusión sobre el sacerdocio mismo, es decir, el sacerdocio ministerial, y cómo eso, así como el sacerdocio bautismal, el sacerdocio no se está cumpliendo en el papel que Dios le ha llamado a desempeñar en su condición de víctima. Así que este es el título para el 19 de agosto de 1918, el anuncio de otro castigo debido a los pecados de los sacerdotes. Con esto se refiere al sacerdote ordenado, escribe Luisa. Encontrándome en mi estado habitual, mi siempre amable y amado Jesús se hizo ver en mi interior como dentro de un círculo de luz. Mirándome, Jesús me dijo, veamos, qué bien hemos hecho hoy. Es una manera hermosa. Qué bien hemos hecho hoy Jesús y yo. Y él miraba y creo que el círculo de luz era su santísima voluntad. Y teniéndome unida a su santa voluntad, habló de esta manera. Así que por supuesto este globo de luz es la voluntad, la divina voluntad de la Trinidad. Y tiene a Luisa en esta luz, en el círculo de luz con él. Y dice, estoy cansado de la vileza del sacerdote en todo. En otras palabras, la vileza, el veneno de su vida ha afectado cada parte de su existencia. Ya no puedo continuar y quisiera acabar con esto. Él está casi diciendo, desearía poder destruir el sacerdocio. Oh, cuántas almas están devastadas, cuántas están desfiguradas, cuánta idolatría, usando cosas sagradas. Ofenderme con esto es mi dolor más amargo. Dios sabe que tiene muchos dolores, pero dice, mi dolor más amargo es usar cosas sagradas para ofenderme. Es el pecado más abominable. Es la huella de la ruina total que atrae las mayores maldiciones y rompe toda comunicación entre el cielo y la tierra. Me gustaría erradicar a estos seres de la tierra. Por lo tanto, los castigos continuarán y se multiplicarán. La muerte devastará países. Muchos hogares y caminos desaparecerán. No habrá nadie para habitarlos. El saqueo, la desolación reinarán por todas partes. Y esto fue en 1918, el final de la Primera Guerra Mundial. Podemos imaginar que esas palabras son igual de ciertas, si no es que más ciertas para nuestro propio tiempo. Miren, los castigos continuarán y se multiplicarán. Y Jesús está diciendo que la razón de esto está atribuyendo el motivo, la causa, a los pecados de los sacerdotes, los pecados de aquellos dedicados en la iglesia a ofrecer culto a Dios, a guiar a su pueblo. Ser un ejemplo para ellos, enseñarles cualquier cosa. Porque han fallado, dice él, estos castigos continuarán. Así que Luisa dice, recé y recé a él. Podemos imaginar con qué intensidad cuando escuchó estas palabras. Además, Jesús, habiéndose quedado conmigo parte de la noche, sufría tanto que sentí que mi corazón se rompía de dolor. Pero espero que Jesús se aplaque. Ahora espero que Jesús sea consolado por su oración y por su sufrimiento junto a él. Este es un tema que escuchamos muy a menudo en el libro del cielo, especialmente en el volumen 10, donde Jesús habla con más detalle de los pecados del sacerdocio y muchos de ellos de esta época, la época en la que Luisa está escribiendo, pero podemos decir ciertamente sí, te damos las gracias. Si vemos dónde está la iglesia hoy en nuestra época, podemos decir que esos pecados parecen ser incluso mayores en nuestra era contemporánea. Y así, el sufrimiento, dice Jesús, es causado por esta falta de cumplimiento de su oficio, de lo que eran, de lo que los sacerdotes estaban llamados a hacer. Y ese fracaso es una causa tan grande del sufrimiento del pueblo de Dios y de todo el mundo, porque los castigos afectan a todos. Ahora hay un pasaje y una parte de la súplica de Luisa, su invitación a las almas para que entren en el reino de la voluntad de Dios. Luisa la escribió, la más larga de las tres, esta que le fue dada por María, otra por Jesús, y Luisa escribió una ella misma.
Y en parte de esta súplica ella llama a los sacerdotes y les dice a los sacerdotes, Luisa lo hace, que se desgastan en tanto trabajo infructuoso, porque les falta la vida de la voluntad divina. Han partido el pan y se lo han dado al pueblo sin la levadura del fiat. Vaya, increíble. Han partido el pan y se lo han dado al pueblo sin la levadura del fiat. Y el fiat no es solo una palabra, yo, hágase. Ella quiere decir, cuando dice la palabra fiat, el reino de la voluntad divina de Dios. Así que al comerlo, al pueblo le ha resultado difícil y casi imposible de digerir, ya que no sienten en sí mismos la vida que proviene de este alimento. No escuchan ni siguen tu enseñanza. Así que coman ustedes mismos este pan del fiat divino, entonces tendrán suficiente pan para dar al pueblo, y todos formarán una sola vida y una sola voluntad. ¿Cómo desearía que cada sacerdote del mundo pudiera escuchar esas palabras de Luisa llamándonos, diciendo, es solo la vida de la voluntad de Dios. En el pan que das al pueblo, ese es el que los va a alimentar. Y si les das pan para obtener algo a cambio, si simplemente lo haces para que te paguen, o para que te recompensen, o te aplaudan, si buscas ganar algo para ti mismo, ser tú a quien la gente va a seguir, entonces la voluntad divina no está ahí, no está en ese pan, y por lo tanto nunca alimentará a la gente, nunca les dará lo que realmente necesitan. Y por eso creo que esta palabra de Luisa es tan hermosa. Ella dice, porque la voluntad divina no está ahí, la levadura del fiat no está en el pan que has partido, multiplicado y dado al pueblo. Anoche en uno de nuestros grupos estábamos estudiando el volumen 18 y como saben quienes lo han leído, hay un pasaje tremendo allí donde Luisa hace una ronda de santificación con el Espíritu Santo por todas las formas en que los sacramentos de la Iglesia no han sido honrados, no han sido recibidos, no han sido reverenciados en la vida, que no han sido aceptados por lo que están destinados a ser para nosotros y las gracias que Dios quiere darnos a través de ellos. Y en esta ronda, ella la llama los gemidos, los suspiros del Espíritu Santo en el sacramento, porque el Espíritu Santo, por supuesto, quiere derramar su gracia y su amor, y no puede porque las almas no son capaces de recibirlos. Y en estas rondas ella pasa por el sacramento del orden sagrado. Y ella dice orden sagrado. De hecho, es realmente el Espíritu Santo quien habla por medio de Luisa a través de estas rondas. Y es un descenso al sacramento del orden sagrado. Y allí encontrarás nuestras penas más íntimas y ocultas, las lágrimas más amargas, los gemidos más agonizantes. Su orden sagrado es el sacramento que encierra a todos los demás sacramentos juntos, porque sin él no hay otros sacramentos. Verás, sin un sacerdote, los sacramentos no pueden existir. No pueden ser dados al pueblo. Por lo tanto, si los ordenados aprenden a conservar en sí mismos de manera íntegra el carácter, ya sabes, el carácter indeleble en el alma que han recibido, entonces también pondrán a salvo los demás sacramentos. Entonces serán el defensor y el salvador del mismo Jesús. Por eso, cuando no vemos esto en los ordenados, nuestras penas se acentúan aún más, nuestros gemidos se vuelven más continuos y apagados. Verás, así como van los sacerdotes, así va la iglesia. Sabes, el clero se aparta de la verdadera fe y de la verdadera adhesión a las enseñanzas de la iglesia, al magisterio, a las escrituras, a Jesús mismo, a una vida de unión con Cristo en los sacramentos. Entonces también la iglesia se aparta. Y esto lamentablemente de muchas maneras es lo que vemos en nuestra iglesia hoy. Así que es un momento para que no desesperemos, por supuesto, sino para reconocer la realidad, pero también para llamarnos a cada uno de nosotros de vuelta, ordenados a través del ministerio del sacerdocio y consagrados sacerdotes por el bautismo, y a todos nosotros a decir, quiero comprometerme más plena y completamente con este sacerdocio de Jesús, de una manera muy particular, con la victimidad de Jesús.
para que pueda sufrir con Él, reparando los grandes abusos, reparando los escándalos, haciendo reparación a Dios nuestro Padre por toda la falta de amor y atención que debería darse a los dones de Dios, los dones de la gracia en la iglesia. Y así, aquí es donde, ya sabes, aquí es donde estamos, es donde estaba Luisa en su tiempo por diferentes razones. El sacerdocio y los fieles enfrentaban diferentes desafíos y diferentes pecados en ese tiempo. Hoy, en nuestros días, enfrentamos los nuestros propios. Y en cada época Dios debe tener estas almas que son víctimas con Él en su sacerdocio. Este es el significado de nuestra consagración bautismal. Esto es lo que el Concilio Vaticano II, creo yo, realmente intentó enfatizar. Y para recordarnos a todos en la Iglesia Católica que somos bautizados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sí, también participamos en su testimonio profético y compartimos en su sacerdocio real, su dignidad real, pero creo que ese sacerdocio es tan esencial, especialmente. Mientras intentamos vivir nuestra fe hoy, voy a leer el siguiente pasaje que es bastante corto y porque continúa con el mismo tema. 4 de septiembre de 1918, esto es de hecho aproximadamente 2 semanas después. Y Luisa escribe, así que esto significa que su sufrimiento y el dolor de Jesús por el sacerdocio continúan. De nuevo, se llama los pecados de los sacerdotes. Encontrándome en mi estado habitual, apenas había llegado mi amable Jesús cuando me dijo, viene muy rápido y comienza a hablar. Hija mía, las criaturas quieren desafiar mi justicia. No quieren entregarse, y por eso mi justicia se abre camino contra la criatura. Y esto viene de todas las clases de personas, ni siquiera aquellos que se llaman a sí mismos. Mis ministros están exentos. Y quizás estos incluso más que los demás. ¿Qué veneno contienen? Envenenan a quien se les acerca. En vez de ponerme a mí en las almas, quieren ponerse a sí mismos, quieren rodearse de mi pueblo, quieren hacerse notar mientras yo permanezco apartado. Vaya, palabras muy poderosas de Jesús. Los sacerdotes quieren hacerse el centro de la vida de la iglesia, en vez de mantener a Cristo y poner a Cristo en ese centro. Y así, dice, yo permanezco afuera, permanezco apartado. Así ellos pueden ser el punto focal de atención. Y creo que esto, ¿sabes? Esto es un pecado, ciertamente, para el sacerdote. Pero creo que es un pecado del que tenemos que ser conscientes. No queremos llevar al sacerdote a eso. Y a veces me temo, hermanos y hermanas, la manera en que tratamos a los sacerdotes como si ya saben no fueran humanos. O poner a un sacerdote en un pedestal o ya saben honrarlos demasiado. Tratarlos como si fueran, hay algún otro, ya saben a lo que me refiero, algún otro tipo de casta de personas que a veces realmente podemos tentar a los sacerdotes a ese tipo de grandiosidad, a esa clase de vanagloria. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso. No estoy diciendo que tengamos que tratarlos mal, pero digo, tengan cuidado de no tratarlos de una manera que sea excesiva. Una exageración del honor que se debe dar a los sacerdotes. Miren, creo que esto es parte de la razón de los escándalos de hoy. Eso también podemos ser llevados a esa tentación por otros, así que tengamos cuidado de no estar haciendo eso. Así que estos ministros, continúa Jesús con su contacto venenoso, en vez de reunir almas, las distraen de mí. ¿Ven? Y este es un problema, ¿saben? Que podemos ver en la iglesia hoy. Que tantas veces solo estamos dando a la gente, alimentando a la gente con comida poco saludable. Estamos alimentándolos con cosas que son una distracción de Cristo y de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestro ministerio y en nuestra vida en la iglesia, que no estemos promoviendo ese tipo de cosas, ese tipo de superficialidad, esa forma de mirar, solo para ser entretenidos todo el tiempo, para que nos hagan cosquillas en los oídos con chistes y buenas historias. Sabes que la verdadera tentación de nuestra época es que estamos tan acostumbrados a ser entretenidos por los medios que esperamos ser entretenidos cuando vamos a la iglesia. Verás, no estamos allí para ser entretenidos, estamos allí para adorar a Dios.
Y por eso creo que este es un peligro real para todos nosotros en la iglesia hoy en día. Jesús continúa, en lugar de hacerlos espirituales, los hacen más disipados, más defectuosos. Tanto es así que se ven almas que no quieren tener contacto con ellos, que son mucho mejores y más espirituales. Es decir, en otras palabras, sin estos sacerdotes la gente estará mejor. Es un comentario muy triste sobre la iglesia en la época de Luisa y sobre la iglesia en nuestra época. Por eso no puedo confiarme a ninguno de ellos. Me veo obligado a permitir que la gente se aleje de las iglesias y de los sacramentos. Así, el contacto con estos ministros no los envenena más contra mí ni los empeora. Lamentamos y nos duele por tantos en nuestras familias, en nuestra iglesia, que se han ido, que tal vez han ido a otras denominaciones o han dejado el cristianismo. Y Jesús está diciendo aquí, ya sabes, tal vez esa sea la manera en que debo protegerlos de los malos sacerdotes, de la mala adoración, de los escándalos, de otros problemas que solo envenenan a la gente de la iglesia. Mi dolor es grande, las heridas de mi corazón son profundas. Por lo tanto, oren y únanse a esos pocos buenos. Hay quienes son compasivos, mi amargo dolor. Esa es la parte más importante de todo esto. Por lo tanto, oren, únanse a esos buenos sacerdotes que hay y a los buenos fieles que comparten este dolor mío. En otras palabras, que lo comparten conmigo. No solo sientan lástima por Jesús, sino que tomen este dolor en sus propios corazones y lo sufran con Él a través de la vida de la divina voluntad, a través de las horas de la pasión, a través de todo lo que aceptamos en nuestra propia vida. Verán, así es como cooperamos con Jesús en la redención de estas almas, en salvar a muchas de estas almas que están escandalizadas, en salvar y ayudar a muchos de estos sacerdotes que están en problemas o que no están viviendo una buena vida, y en la manera en que podemos devolverle la gloria al Padre por las vidas que debieron haber sido vividas. Esta fue la vida del sacerdocio de Jesús en cada acto de su tiempo en la tierra, y Él quiere que sea nuestra vida y que cada uno de nuestros actos esté unido a Él y a los buenos, a aquellos que están en el mundo, a aquellos en la iglesia que aún son fieles, y hay muchísimos buenos sacerdotes. No quiero decir, y no creo que Jesús quiera decir aquí que no los hay. Hay muchos sacerdotes buenos y fieles, y creo que hay más buenos y fieles que los que no lo son. Hay más buenos y fieles. Los católicos han creído y hay quienes no lo son. Así que le pedimos a Dios que nos dé la gracia y el deseo de ser uno con Él, de unirnos a Él, en el dolor que siente por los demás, el dolor que siente por aquellos que se han extraviado, y para hacer todo lo que podamos en la iglesia a través de nuestro propio ejemplo, nuestros buenos esfuerzos y nuestras obras para ayudar a sanar estas grandes heridas que se infligen al cuerpo de Cristo. Hoy, y así pedimos nuevamente a María, Reina de la Divina Voluntad, Nuestra Señora del Carmen, que interceda por la Iglesia. Ella, que, como saben, corredimió junto a Jesús, que vivió su vida en tan plena comunión con Él, que pueda ayudar a cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. De cualquier manera en que Dios nos pida soportar el victimismo de esta vida sacerdotal, de este sacerdocio, y que lo compartamos con los sacerdotes del mundo de una manera especial, los ministros ordenados de hoy, que llevan cargas pesadas, que están sufriendo el dolor junto a Jesús en su propia agonía. Y así te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada uno de nosotros que estamos escuchando hoy, a todos los de nuestras familias, nuestro mundo, nuestra iglesia. Ayúdanos a llegar a conocer, amar y poseer la plenitud de la vida que es el cielo de tu voluntad en nuestra propia alma. Que Dios Todopoderoso los bendiga. A cada uno de ustedes que los guarde, los proteja, los libre de todo mal y los lleve al cielo donde la voluntad de Dios reine perfectamente en todos. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando
estén los fundamentos, cuando todo esté completo. Confiaré en mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.